Los aviones están entre las máquinas más valiosas de la Tierra. Desde el dominio militar hasta los ultralujosos jets privados, estos gigantes voladores simbolizan poder, riqueza y progreso. Por eso siempre es inquietante y un poco fascinante cuando nos topamos con uno que ha sido abandonado. Desde un cohete rebelde que se aterrizó solo hasta un avión que alguna vez perteneció a la realeza, estos son algunos de los aviones abandonados más inquietantes del mundo. Y confía en mí, las historias detrás de ellos son absolutamente salvajes. Fantasma del Pantano. Aparte de su nombre tan interesante, el Fantasma del Pantano es quizás uno de los aviones abandonados más famosos y un poco escalofriantes que existen. Y quizás la mejor manera de entender realmente este avión es observar cómo llegó allí. Verás, en 1942, un B-17E Flying Fortress llamado Fantasma del Pantano le hizo honor a su nombre y se desvaneció en la historia. Fresco de la línea de ensamblaje un día antes de Pearl Harbor, este avión, que literalmente fue la plaga americana de la Segunda Guerra Mundial, estaba en una misión para bombardear barcos japoneses en Rabaul. Pero aquí está la cuestión. El Fantasma del Pantano nunca llegó allí. ¿Pero por qué? Bueno, para decirlo simplemente, el caos se desató en forma de fuego antiaéreo, pérdida de combustible y un mal funcionamiento del compartimiento de bombas. Sin una pista a la vista, el capitán Fred Eaton de alguna manera aterrizó la enorme bomba en lo que pensaba que era un campo seco. Solo el capitán se equivocó, y para su sorpresa era en realidad el pantano Agayambo infestado de mosquitos de Papúa Nueva Guinea. Para hacer las cosas aún más extrañas, milagrosamente, los 9 miembros de la tripulación sobrevivieron, caminando descalzos a través de un infierno pantanoso durante más de un mes, esquivando de todo, desde cocodrilos hasta la malaria. Al final, el capitán y su tripulación fueron salvados solamente por la bondad de los papuanos locales. Sin embargo, lo mismo no se puede decir del gigante de aterrizaje en La Barriga, ya que la fortaleza permaneció olvidada con los cañones aún cargados, el termo de café sin tocar, hasta que un helicóptero australiano lo avistó en 1972, más de 25 años después del aterrizaje forzoso. Y así, el fantasma volvió, y nació la leyenda de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial intacto, inquietantemente preservado en la jungla como un barco fantasma en una película de terror. Al igual que muchos otros bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, para la década de 2000, el avión era una obsesión global. De hecho, se convirtió en el santo grial de la aviación. Pero cuando los rescatadores intentaron sacarla de su lugar de descanso, el fantasma de los pantanos de Papua Nueva Guinea se negó a irse y todo el infierno estalló. Como un reloj, el gobierno de Papua Nueva Guinea clamó por exportación ilegal, robo cultural, tratos turbios, y los locales lamentaron lo que vieron como una reliquia sagrada robada. Eventualmente, después de una lucha de 10 años, el fantasma del pantano fue enviado a los EE-U, donde hoy reposa en el Museo de Aviación de Pearl Harbor en Hawái, restaurado pero aún acechante con sus agujeros de bala y huesos oxidados, contando una historia de guerra que nadie se atrevió a reescribir. Pero si piensas que eso fue una locura, imagina abandonar una nave espacial completamente funcional después de usarla solo una vez. Sí, la siguiente es un nivel completamente nuevo de locura. Buran. El ruso significa ventisca. Honestamente, este avión no se parecía a ningún otro, y la forma en que fue tratado es simplemente triste. Verás, una vez un flexo de la Guerra Fría, este ejemplo soviético de ingeniería perfecta ahora se ha convertido en una reliquia polvorienta, y para ser honesto, la historia de cómo es igual de confusa. En la carrera por poner un hombre en la luna y conquistar el mundo, el Buran fue en todos los sentidos la respuesta dramática de la Unión Soviética al transbordador espacial de la NASA. Haciendo honor a su nombre, la ventisca, este avión espacial no era solo una imitación, era una idea nueva y fría que volaba con total autonomía. Ahora bien, es posible que la parte autónoma no nos impresione hoy en día, ya que incluso nuestros automóviles pueden conducirse solos, pero este avión espacial logró esta hazaña en un momento en que el transbordador estadounidense solo podía soñar con igualar la idea. Y aquí está la cuestión. Este plan era solo una idea audaz. Era una idea audaz en funcionamiento que en 1988 despegó al espacio, orbitó la Tierra 2 veces y aterrizó en medio de, espera esto, una tormenta de nieve literal. Una vez más, este avión lo hizo sin tripulación a bordo. Fue un triunfo silencioso que todos pensaron que cambiaría el mundo. Pero aquí es donde se vuelve raro porque ese glorioso vuelo fue también su último. ¿Por qué?
Pues bien, lamentablemente para el transbordador espacial con mente propia, la URSS se estaba desmoronando, y ese fue el principio del fin. Con una economía en colapso y un caos político desenfrenado, incluso el asombroso éxito del Buran no pudo justificar su precio de $20.000 millones. Además, no era realmente reutilizable. Claro, era un avión increíble, pero los daños postvuelo y el mantenimiento trabajaron rápidamente para acabar con el sueño autónomo. A medida que las tensiones militares con se enfriaron, el propósito original del transbordador, que por cierto era potencialmente lanzar bombas nucleares desde el espacio, perdió fuerza, y los cohetes más baratos y simples como Soyuz de repente parecían más inteligentes. Al final, cuando la URSS colapsó en 1991, también lo hizo el futuro de Buran, y Rusia canceló oficialmente el programa en 1993. ¿Cuál fue el destino de este orbitador espacial? Bueno, en un triste final de su capítulo, el Buran listo para volar fue destruido en un colapso de hangar en 2002. Mientras otros permanecen abandonados en Baikonur, desmantelados y olvidados, uno vive como una pieza de museo. Una vez un símbolo del poder soviético, el Buran ahora acumula polvo, prueba inquietante de la brillantez superada por la política y el colapso. Pero si piensas que eso fue una locura, espera a escuchar sobre el barco fantasma que apareció de repente en Indonesia. Boeing 737 Bali, Indonesia. Ubicado de manera extraña en un acantilado de piedra caliza cerca de la playa de Pandawa, se encuentra lo que solo podemos describir como una anomalía. Cuando piensas en un Boeing 337, lo primero que se te viene a la mente es un aeropuerto, o al menos una pista de aterrizaje, pero de alguna manera Bali tiene un Boeing 337 abandonado colgando en un acantilado sin ninguna pista cercana. Ahora, aquí está la parte más extraña. Esto no fue un accidente. De hecho, contra todo pronóstico, solo es un avión varado en un terreno de cantera, como si hubiera perdido su última llamada de embarque por, agárrate, 2 décadas. Como si esto fuera a volverse aún más inquietante, este 737 está completamente despojado. Probablemente un modelo de la serie 200. Este avión de alguna manera no tiene motores, no tiene asientos, no tiene registros de vuelo y no hay explicación de cómo llegó allí. Solo pintura descolorida por el sol, graffiti y enredaderas reclamando lentamente el fuselaje. Este avión se ha convertido en un misterio tal que se le ha apodado el avión fantasma de Bali, en parte porque nadie sabe oficialmente cómo llegó allí, o más importante, por qué fue dejado atrás. Bien, dejando de lado el dramatismo, ¿cuál es la razón más probable para esta impresión de Houdini del avión? Bueno, en este momento parece que la explicación más probable es que este avión fue una estrategia de turismo fallida. Según los rumores, un desarrollador ambicioso lo transportó en piezas para convertirlo en un café o hotel en un acantilado. Pero después de un grado inhumano de problemas financieros o batallas de permisos, el proyecto fracasó y el jet quedó varado. Otras personas afirman que era una propiedad de película, un señuelo de contrabando o simplemente una instalación artística olvidada. Honestamente, la explicación depende de cómo lo veas. Pero lo que sabemos es que hoy está encerrado detrás de altos muros de concreto y técnicamente está fuera de límites. Pero ¿cuándo ha detenido un cartel de prohibido el paso a los exploradores o a los Instagramers? Como era de esperar, el ocasional temerario y piloto de dron de Bali han convertido este misterio abandonado en un escenario inquietantemente cinematográfico completo con acantilados tropicales, cielos azules, jets oxidados y una historia como ninguna otra. Una historia sin señalización, sin placa informativa, sin respuestas. Solo un recordatorio de 30 toneladas de que incluso los aviones pueden ser ignorados. Y si crees que solo Bali tiene locos misterios de 737, entonces no has oído hablar del 737 que bloqueó las carreteras de la India. Mira, en un movimiento que honestamente es más confuso que la historia de Bali, en 2007, los residentes de Mumbai despertaron con un fuselaje completo de Boeing 337 varado en una concurrida carretera de Chembur, como una escena de Misión Imposible. El 737 completamente funcional que operaba Air Sahara estaba sentado justo en medio de un embotellamiento. Desactivado después de un incidente de sobrepaso en la pista, la aeronave en realidad estaba siendo transportada a Delhi para su reutilización cuando el conductor tomó un giro equivocado. Este giro equivocado fue solo el comienzo, ya que el avión ahora estaba atrapado debajo de un paso elevado bajo y no podía avanzar ni retroceder. Tomando una página de la historia del avión fantasma de Bali, el conductor también copió a Houdini y desapareció, dejando el avión abandonado en medio del tráfico.
Dejando de lado la historia confusa, este avión era un espectáculo para ver y se convirtió en una breve atracción urbana antes de que el conductor desapareciera misteriosamente. Un año después, el 737 resurgió en el parque acuático Nishiland, en Kopoli, como una exhibición peculiar. Y tras el cierre del parque, el avión fue utilizado en películas de Bollywood, pero ahora se encuentra en un campo en deterioro, rodeado de ruinas. Escobar's C-46 Commando. Ahora, esta era una historia salvaje. Verás, si hicieras un viaje a las aguas poco profundas cerca de Norman's Cay en las Bahamas, es probable que encuentres algo realmente extraño. En el fondo de las aguas se encuentra un Curtiss C-46 Commando simplemente reposando, con una inquietante historia impulsada por la cocaína desde la década de 1980. Originalmente un avión de transporte de la Segunda Guerra Mundial, el C-46 asumió un nuevo papel cuando fue reutilizado por el cartel de Medellín para hacer un trabajo sucio. Usado para transportar cocaína para nada menos que el rey de la cocaína, Pablo Escobar, este avión fue elegido por su construcción robusta, su enorme espacio de carga y su capacidad para aterrizar en pistas de aterrizaje accidentadas. Pero, ¿cómo logró operar un avión tan masivo como el C-46 Commando sin ser atrapado? Bueno, la respuesta radica en el hecho de que Norman's Cay fue tomada y fortificada por el cofundador del cartel Carlos Leder y fue un centro crítico de contrabando de drogas entre Colombia y los EE. Fue gracias a este control que aviones como este C-46 se usaron para transportar cocaína por toneladas. Sin embargo, las cosas tomaron un giro extraño. El 15 de noviembre de 1980, el masivo C-46 se estrelló justo frente a la isla durante un intento de aterrizaje. Se informó que fue causado por error del piloto o sobrecarga. El cartel logró recuperar la valiosa carga y abandonó la aeronave. Hoy en día, algunas personas afirman que el avión era propiedad de una compañía de leasing civil que realizaba un vuelo de entrenamiento rutinario, pero la mayoría de las fuentes creíbles lo vinculan con las operaciones de Escobar, dado el espacio aéreo controlado por el cartel en la isla y las capacidades documentadas de contrabando de la aeronave. El naufragio aún permanece sumergido a unos 3 a 5 metros de profundidad hasta hoy, sirviendo como un espeluznante sitio de buceo y símbolo de cómo la maquinaria de la Segunda Guerra Mundial fue reutilizada para el narcotráfico. Avión de Elvis. Está bien, hasta ahora hemos hablado de algunas máquinas olvidadas que son impresionantes, pero pocas son tan inquietantes o deslumbrantes como el último viaje del rey. Así es, has oído hablar de Graceland. Has visto los trajes, el Cadillac, incluso el jet Lisa Marie estacionado como un monumento al exceso. Pero, ¿y si te dijera que uno de los aviones de Elvis Presley, un jet privado lujoso y completamente diseñado a medida, no estaba en Graceland disfrutando de la gloria, sino en el desierto, pudriéndose y desmoronándose, y lo hizo durante casi 4 décadas? Este fue el jet perdido de Elvis, un Lockheed Jetstar de 1962 que compró solo unos meses antes de su muerte. A diferencia de sus otros aviones, este nunca llegó a Graceland, ni siquiera despegó del suelo. Verás, después de que Elvis falleció en 1977, el Jetstar, que aún se estaba personalizando al más puro estilo del rey, fue vendido silenciosamente. Mientras el Lisa Marie y el Hound Dog II fueron preservados y exhibidos, este Jetstar simplemente desapareció. Avancemos unos años. ¿Y dónde lo encontramos? Sentado como una lápida olvidada en el Aeropuerto Internacional de Roswell, Nuevo México, que es un cementerio de aviones, sin motores, cabina desmantelada, pintura descascarada, llantas desinfladas, cocinándose bajo el brutal sol del desierto. Aunque de alguna manera los asientos de terciopelo permanecieron intactos y los accesorios de baño dorados aún brillaban bajo el polvo. De alguna manera, este fantasma del lujo del rock and roll fue dejado morir. Nadie lo voló, nadie lo movió. Cambió de dueño como un amuleto de la mala suerte, cada uno con grandes planes, ninguno con seguimiento. First, incluso cuando se vendió por $430,000 en 2017, el comprador nunca lo vio. Año tras año permaneció allí, azotado por el sol, golpeado por el viento, congelado en el tiempo. Luego, finalmente, en 2023, en lo que habría sido el 88º cumpleaños de Elvis, alguien finalmente lo rescató. El youtuber James Webb, alias Jimmy's World, lo consiguió en una subasta por $260,000. No porque pudiera volar de nuevo, no podía. De hecho, la restauración a estado de vuelo era una fantasía de varios millones de dólares.
sino para convertir la aeronave abandonada en algo que nadie esperaba: una autocaravana legal en la carretera. Sí, el último jet de Elvis es ahora una pieza rodante de americana llamada el Elvis Mobile. No está en el aire, pero está vivo. Y después de 40 años en el exilio, eso es un gran regreso. Y ahí lo tienes. Desde selvas pantanosas hasta hangares soviéticos y acantilados balineses, estas aves de guerra no solo desaparecieron, dejaron leyendas. Ya sea un B-17 fantasmal, una nave espacial olvidada o un Boeing atrapado en el tráfico, cada uno susurra historias de guerra, ambición y extraños giros del destino. Si eso hizo girar tu hélice, presiona suscribirse y activa las notificaciones. Tenemos más misterios en el aire y restos vintage en camino hacia ti. Mantente curioso, mantente en el aire y cuida donde aparcas tu avión. Nos vemos en los cielos.